Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida a todos los hermanos en Cristo Jesús y a todo el público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base a la ley de Dios en el nuevo pacto. La promesa de Dios, el pacto eterno de Dios es la promesa de Dios que ha dispuesto para salvar a todo ser humano que pueda ejercer fe, una verdadera confianza que lleve a una entrega a Dios de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que Dios como Creador pueda comenzar esa obra de restauración, esa obra de reforma o esa obra de crear de nuevo al ser humano para buenas obras, crear de nuevo para que pueda vivir en obediencia y pueda ser siervo de Él, siervo de Cristo. Ese es el objetivo del plan de salvación por fe y gracia. La salvación es un don gratuito, es un regalo. Todo lo que Dios pide en su palabra, Él mismo ha prometido conceder de gracia. Esa es la gran verdad que necesitamos comprender. Todo lo que Dios desea, todas sus leyes, todos sus mandatos, todas sus ordenanzas, todos sus dichos, todas sus promesas, Él mismo está dispuesto a cumplir en el creyente fiel. Entonces, ¿cuál es la parte del ser humano? La parte del ser humano es fe. Una fe que lleve a vencer al yo. Una fe que lleve a vencer al mundo. Y una fe que nos lleve a desconfiar del enemigo de Satanás, a desconfiar del mundo y a desconfiar de nosotros mismos, del yo, y nos lleve a confiar solamente en Cristo como un Salvador completo. Pero esa fe debe llevarnos a una entrega completa de lo que somos y lo que tenemos a Dios, a Cristo, para que Él pueda realizar esa obra de salvación. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo. Estamos en el estudio número 594 de esta serie. Salvación por medio de la justicia de Cristo. Salvación por medio de la obra del Espíritu Santo, porque Dios ha dispuesto el Espíritu Santo para que pueda realizar esa obra en el creyente, es decir, dentro del creyente. Pero necesitamos conocer cuáles son las condiciones para que el Espíritu Santo pueda entrar a nuestra vida y tomar posición y control y comenzar esa obra de restauración, esa obra de reforma, esa obra de conversión y esa obra de crearlo de nuevo por medio del nuevo nacimiento. Hoy vamos a continuar estudiando una de las condiciones o requisitos para que el creyente pueda recibir esa salvación gratuita por fe y gracia. Estamos
estudiando el 10º paso o 10º requisito de la salvación por fe y gracia. Entrega de la voluntad, entrega de la mente, entrega del corazón, entrega de nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu, y entrega de todo lo que tenemos, todas nuestras posiciones, para que Cristo pueda comenzar la obra de salvación, que también la Biblia lo llama la obra de santificación. Pero primeramente necesitamos aceptar a Cristo. Necesitamos confesarle. Necesitamos renunciar y considerarnos como siervos inútiles. Nuestra naturaleza humana debe quebrantarse por el arrepentimiento, por la humillación, por el estudio de la palabra de Dios y aceptando el llamamiento de Dios. Debemos hacer esta experiencia todo por fe. Y cuando nosotros ejercemos esa fe, esa confianza, el Espíritu Santo nos ayudará a experimentar esa entrega completa para poder realmente experimentar una vida cristiana plena. Así como Jesús nos dio el ejemplo, la vida cristiana es vivir como Cristo. O en otras palabras, la vida cristiana es vivir como los patriarcas, Abraham. Vivir como los profetas, como los apóstoles, como los reformadores de la Edad Media, Lutero, o como los que predicaron el segundo advenimiento de Cristo en 1844, Guillermo Miller, o vivir la vida cristiana como los primeros adventistas, Helena Hardon de White, José Bates, y así muchos otros, Jaime White. Todos ellos entregaron su vida, consagraron su vida a servir a Dios y experimentaron una vida cristiana santificada. La santificación es obra de Dios en el hombre. La obediencia es obra de Dios en el hombre. El predicar el Evangelio es obra de Dios en el hombre, porque Dios se utiliza como un instrumento, como un medio. Y la obra de justificación y el nuevo nacimiento del Espíritu es obra de Dios en el hombre. Toda la salvación de principio a fin es obra de Dios. Pero el creyente debe mantenerse unido a Cristo por fe. Debe permanecer en Cristo, seguir a Cristo por donde quiera que va. Para que esa vida cristiana sea una realidad, necesitamos luchar contra nosotros mismos, el yo. El yo impide entregar la voluntad, porque el yo quiere hacer su voluntad, el yo quiere buscar sus intereses, es decir, el ser humano pecaminoso, el ser humano nacido de carne y sangre, no quiere enteramente confiar en Dios, no quiere entregar su mente, siempre quiere pensar
en sí mismo y para sí mismo. No quiere entregar su cuerpo, su vida entera, porque el yo siempre quiere buscarse la vida, siempre buscar sus intereses y siempre vivir para uno mismo, para sí mismo. Pero el problema es que el yo, el ego, está torcido. Así como hemos leído en el libro de Jeremías, el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Por eso todo ser humano, educado o no educado, rico o pobre, sea de la clase alta o baja, todos cometen errores, todos terminan mal. Por eso Dios pide entrega del yo. Entrega del yo es entregar nuestra vida a Él, cuerpo, alma y espíritu, para que Dios pueda de vuelta concedernos una nueva vida. A eso lo llama el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Efesios 2:8-10 dice que si somos salvos por fe y gracia sin obras que el hombre pueda realizar, somos creados, dice, de nuevo para buenas obras, así como Dios creó a Adán y Eva. Nosotros estudiamos y predicamos a un Dios creador, porque el mensaje de los 3 ángeles, el primer ángel dice, adorad a aquel Dios creador. Reconocemos a un Dios creador, que Él puede crear de nuevo nuestro ser entero, aún de la nada. Aún el 4º mandamiento de la ley de Dios dice, tú debes aceptar a un Dios creador que creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el 7º día. Dios quiere crearnos de nuevo. Nuestro mensaje es predicar al mundo a un Dios creador, no a un Dios de la evolución, porque la educación del mundo, la psicología de este mundo, enseña evolución. Evolución es mejorar. Si hablamos de la vida, la educación del mundo, ¿qué dice? Que el ser humano evolucionó, mejoró desde especies muy bajas hasta llegar al ser humano. De la misma manera, dice, la educación es aprender poco a poco cosas buenas y desaprender las cosas malas. Pero nunca se llega a aprender todo. La educación, la psicología de este mundo dice que tu carácter puede mejorar. Tienes que aprender a amar, a respetar, a hablar bien, a comportarte bien. Poco a poco tienes que aprender. Aún las iglesias se han establecido con ese objetivo del mensaje de evolución. Dice, enseñando la Biblia. En la iglesia tú puedes aprender a dar diezmo, a practicar reforma por salud, a guardar sábado, a amar, a hacer obra misionera. Hay que aprender, mejorar, evolución. Pero la evolución nunca llega realmente al cambio total. Entonces, por eso la Biblia lo llama a esa religión sin confiar en un Dios creador, lo llama pues hipocresía. Uno solamente puede mejorar en los actos externos, en la vida externa.
hipocresía, o uno solamente puede cumplir a la letra los escritos de la Biblia, de la ley, sin que el corazón haya sido cambiado, sin que tenga mente de Cristo, sin que tenga la fe de Jesús, sin que tenga el carácter de Cristo, el amor de Cristo. A eso se llama legalismo. O también muchos solamente son cristianos celosos, con un celo ciego, sin tener mente nueva y una razón santificada. Toda la obediencia que Dios quiere realizar en el hombre funciona bajo la dirección de una razón santificada, de una imaginación santificada, de un juicio recto que Dios solamente puede dar. Y una voluntad unida a Cristo solamente puede tomar decisiones. Necesita cambio total, transformación total, para comenzar una verdadera vida cristiana y permanecer en esa vida, en Cristo hasta el fin. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es evolución. Por eso, el ser humano carnal, al cual la Biblia lo llama así. La Biblia en Romanos capítulo 6, el verso, podemos leer el verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo lo llama el viejo hombre. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, lo llama el hombre antiguo, el ser humano nacido de carne y sangre. Dice, estamos habituados a hacer el mal, no podemos cambiar. Así como el etíope no puede cambiar su piel, o así como el leopardo no puede borrar sus manchas, así es el ser humano carnal, con naturaleza pecaminosa, nacido de carne y sangre, que aquí Pablo lo llama el viejo hombre, debe ser crucificado juntamente con Cristo, dice, para que ya no sirvamos más al pecado. Y en el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, para que no sirvamos al pecado, para que no seamos instrumentos, dice, de Satanás para hacer el mal. Y en Romanos capítulo 7, al viejo hombre, Pablo lo llama el pecado que mora en mí. 7:11 de Romanos dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, dice. En el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y termina diciendo en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que entonces, la Biblia lo llama al ser humano carnal el viejo hombre, el antiguo hombre, el hombre carnal,
o el pecado que mora en el hombre. ¿Quién es ese pecado que mora en el hombre? La sabiduría del mundo, los estudiosos del mundo lo llaman el yo, el ego. El ego, el yo, es el que nos lleva al mal. ¿Dónde está? Está en el corazón, en la mente. O también se llama el yo egoísta, el corazón egoísta, la mente egoísta. Entonces, al hombre viejo, al hombre carnal, al pecado que mora, que es el yo, el ego, el cual es la fuente del pecado, la raíz del pecado dentro del hombre, es la máquina de pecar, el almacén del pecado. Es como una fuente de agua, como un manantial que brota. Siempre va a brotar el mal. Por eso la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si el yo es el que nos controla y hacemos nuestra voluntad, siempre el mal va a salir. Entonces no somos pecadores por hacer cosas malas. Somos pecadores porque el pecado mora en nosotros. Ese pecado que mora dentro, ese es el que nos maneja, porque la mente es la capital del cuerpo. De la mente nos maneja el yo. Y Satanás utiliza la mente del ser humano, el yo, el ego, es su instrumento que lleva al cuerpo al pecado, a las acciones, a los actos. Entonces, mientras no seamos conscientes, mientras no renunciemos al yo, al pecado que mora en nosotros, a la carne, al ser humano carnal, entonces no podemos entregar nuestra voluntad a Cristo. No podemos entregar nuestro corazón ni nuestra mente, y no podemos entregar nuestra vida, ni podemos entregar todas nuestras posiciones. El yo necesita ser renunciado y expulsado para recibir una nueva vida y vivir una vida santa. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de justificación por la fe. El mensaje de justificación por la fe es abatir en el polvo la gloria del hombre, el yo, el ego, al hombre carnal, al polvo. Ahora sí, Dios puede comenzar, dice, a hacer las obras que el hombre no podía realizar. Como Pablo dice, yo quería hacer el bien, pero resulto siempre haciendo el mal. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí, la carne, me lleva, dice, a hacer el mal. Por eso el apóstol Pablo dice, el yo, debemos, dice, vivir como muertos al pecado, como muertos para el mundo y muertos para Satanás. Si vivimos como muertos para el yo, para el mundo y para Satanás, el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Satanás no quiere que se entienda esta verdad, porque habrá perdido su poder de tentarnos, de manejarnos y de hacernos caer. Y si entendemos esta verdad, entonces entregar a Cristo nuestro viejo hombre, nuestra vida carnal, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro yo, nuestro ego, entonces Cristo, ¿qué hará? Lo subyugará.
el hombre viejo no desaparece, el yo no va a desaparecer, lo subyuga. Es decir, subyugar es amarrar al yugo de Cristo. Pablo dice, debemos vivir como crucificados, para que el viejo hombre no se levante y no actúe, sino comencemos una nueva vida, la vida espiritual. Entonces, ¿qué significa morir al yo? Vamos a continuar estudiando en Materiales de Elena White de 1888, página 1219. El mundo necesita esta gran verdad. Dice así: yo deseaba ver la obra del Espíritu de Dios en sus corazones. La Mensajera del Señor escribe así en 1888. La Mensajera del Señor quería ver la obra del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes en ese tiempo, de los líderes, de los pastores, de los misioneros, pero no hubo cambio perceptible. Sabía que cuando la iluminación divina les llegase, habría tal vaciamiento del yo que ocurriría un vacío a ser llenado por el Espíritu Santo, operando en el corazón humano con poder salvador. ¿Qué esperaba cuando este mensaje se predicó en 1888? La Mensajera del Señor, yo esperaba, dice, que el yo se vaciase, se renunciase al yo, al escuchar y aceptar el mensaje de justificación por la fe. Y ese vacío del ser, ¿no? Ese vacío que iba a dejar el yo, debía ser llenado con el Espíritu Santo. A eso se llama salvación. Mientras nosotros confiemos en nuestro yo, en la carne, en el viejo hombre, en el ego, en nuestra sabiduría, en nuestra justicia propia, en nuestra fuerza, en todo lo que es nuestro, en nuestros bienes, en nuestras posiciones, el Espíritu Santo no puede entrar al corazón. Esa es la gran verdad. No es como el mundo religioso lo predica y dice, pidan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a entrar al corazón. Es cierto que Dios ha prometido dar el Espíritu. El Espíritu está esperando a la puerta del corazón, está llamando a la puerta del corazón, pero no va a entrar si nosotros no renunciamos al yo, al hombre viejo. En la página 30 y 31 del mismo libro Materiales de Elena White de 1888 dice: si el antiguo hombre es purgado de todo corazón, entonces habrá mayor seguridad en las discusiones, pero ahora el pueblo necesita algo de un carácter diferente. El antiguo hombre debe ser purgado. ¿Qué significa ser purgado? O también hay muchas otras expresiones. Ser eliminado, ser renunciado o deshacerse. Si el antiguo hombre es purgado de todo corazón, entonces habrá mayor seguridad en todo. En otras palabras, el viejo hombre, que dice Romanos capítulo 6, renuncia al viejo hombre para que el vacío sea llenado del Espíritu Santo. En la página, ahora vamos a ver en la siguiente página, 505. 505 dice: hermanos míos,
debemos tener a Jesús entronizado dentro. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Que Jesús esté en el corazón. Pero el yo debe morir y debemos ser bautizados con el Espíritu Santo, y entonces no nos sentaremos diciendo sin preocuparnos: lo que será, será, la profecía debe cumplirse. Oh, despierta, te ruego, despierta para que lleves las responsabilidades más sagradas. ¿Cuál es el dicho común del mundo religioso? Todos dicen las profecías se van a cumplir. Dios va a hacer su obra. Pero eso es un engaño. Dios no va a hacer nada en el creyente si no renunciamos al yo, si no purgamos o expulsamos al hombre antiguo. Y si el yo no muere, Jesús no puede entrar al corazón. Y no puede haber bautismo del Espíritu, es decir, nacimiento del Espíritu. El mensaje que Jesús le dijo a Nicodemo: está bien, es bueno ser religioso, ser líder, ser maestro, predicador, todo lo que uno quiera. Pero necesitamos el bautismo del Espíritu, nacimiento del Espíritu. Entonces, la verdad que el mundo necesita, que cada uno de nosotros necesitamos, es eso, de que necesitamos morir al yo. Pero como dijimos, el yo no va a morir inmediato para siempre. Primeramente, el yo debe ser subyugado, amarrado, o debe estar como crucificado, como cautivo. Y por falta de actividad, por falta de que tome decisiones y siga haciendo su voluntad, el yo debe morir cada día. Por eso el apóstol Pablo dice: cada día muero, y cada día recibo nueva vida. Entonces, cuando el yo comienza a morir, entonces Jesús entra al corazón. Y su Espíritu Santo engendra nueva vida en un nuevo corazón, en una mente nueva, y el Espíritu Santo mora. Entonces, el verdadero creyente ya no dirá que las profecías se van a cumplir y no hace nada. Y Dios va a hacer su obra esperando. Dios no puede hacer nada si el ser humano no se entrega y no se pone en sus manos como un instrumento para que Dios pueda obrar la salvación, para que Dios le utilice para predicar el Evangelio. A eso se llama despertar. Es como cuando uno despierta del sueño, se levanta y comienza a estar en actividad, a trabajar, a estar en acción. Un dormido no puede estar en acción, no puede hacer nada. El ser humano carnal, con su yo egoísta, con su mente carnal, no puede predicar el Evangelio con poder. Solo puede repetir las palabras de la Biblia como un maestro humano, como un educador humano, repetir nada más. Y esas palabras no tienen poder. El que da poder a las palabras y da vida es el Espíritu Santo. El verdadero cristiano, lleno del Espíritu Santo, sin el yo, es el único que puede ser un predicador vivo, un mensajero poderoso. Cuando los fieles vigilantes deben ver la espada que viene
y dar la advertencia para que los hombres y mujeres no sigan un curso a través de la ignorancia que evitarían si supiesen la verdad. Solo con una vida nueva, sin el yo, lleno del Espíritu Santo, el creyente puede ser un vigilante, un atalaya, un testigo, y dar la advertencia y despertar, dice, de la ignorancia para que conozcan la verdad. Solo así la Iglesia puede, unidos por el amor de Cristo y el Espíritu de Cristo y con el carácter de Cristo, pueden salir a dar la advertencia al mundo. Mientras esto no ocurra, entonces la Iglesia solamente cumplirá las ceremonias, los ritos, las formalidades, las reuniones, los cultos, nada más. Y cuando la crisis llegue y la angustia llegue, será demasiado tarde. Así como las vírgenes cuando se despertaron, 5 de ellas no tenían Espíritu Santo, no tenían el carácter de Cristo, el amor de Cristo, no tenían la mente de Cristo ni la fe de Jesús, y se quedaron. El Señor nos ha iluminado, dice la mensaje del Señor, en cuanto a lo que está viniendo sobre la tierra, para que iluminemos a los demás, y si no, seremos culpables si nos contentamos con sentarnos a gusto, con las manos cruzadas y discutiendo sobre asuntos de menor importancia. Si la Iglesia, si los hermanos, los creyentes esperan la venida de Cristo en ociosa expectativa, cruzándose las manos, dice, discutiendo sobre teorías de la Biblia, serán culpables, dice, de no haber anunciado este mensaje. Las mentes de muchos han sido absortas en las contiendas y han rechazado la luz dada a través de los testimonios porque no estaban de acuerdo con sus propias opiniones. Este rechazo comenzó en 1888. Los líderes adventistas rechazaron este mensaje. También los protestantes, los evangélicos rechazaron este mensaje. Y los católicos comenzaron a rechazar en la Edad Media cuando Lutero les presentó y les dijo: el justo vivirá por la fe. Salvación por fe y gracia. Porque Satanás ha inventado, ha torcido el Evangelio, llevando a la salvación por obras a un extremo. Y a otros, a los protestantes evangélicos, lo llevó al otro extremo, solo salvación por fe y gracia, sin poder del Espíritu Santo. Y si es sin poder del Espíritu Santo, eso quiere decir que no han entendido cómo es renunciar al yo, al ego, al viejo hombre, a la carne, al pecado que mora en el ser humano. Solamente se predica el perdón de pecados para los actos externos. La salvación completa es solución para los actos externos, para las obras externas, perdón. Es cierto, Cristo murió para perdón, pero es cierto también que Cristo murió para que el yo sea crucificado, para que el yo sea subyugado, para que el yo sea expulsado, limpiado, y para que el creyente pueda recibir nueva vida. Por eso dice, así como Cristo resucitó, el creyente debe salir del bautismo en nueva vida. Cristo murió, resucitó para traer nueva vida, para que el pecado que mora ya no tenga poder. Y tercero, Cristo venció a Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Y solamente si Cristo mora en el creyente, si el Espíritu Santo conduce al creyente
Satanás no podrá tentarlo ni hacerlo caer en pecado. Por eso Santiago dice, someteos a Dios y el diablo huirá, porque Cristo lo venció en vida y le venció en la muerte en la cruz. Satanás es un enemigo vencido. Solución del pecado completo. Y la mensajera del Señor advirtió y dijo, Dios no va a obrar un milagro para convencer a estos rebeldes de la verdad de los testimonios y obligarlos a reconocer su mensaje. Dios a la fuerza no puede convencer. Así como Dios mismo, Cristo Jesús, vino en persona, en carne humana hace 2000 años atrás para convencer a su iglesia, a su pueblo Israel, a los judíos, a los doctores de la ley, a la religión de ese entonces. Pero ellos dice que no lo aceptaron. San Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios no puede obligar, dice, a reconocer su mensaje. Por eso el mensaje de justificación por la fe que estamos estudiando, ese mensaje quedó sepultado, podemos decir. Quedó escondido, se mantuvo lejos del mundo y del pueblo. Pero ahora Dios ha permitido que este mensaje esté al alcance de todos. Después de 134 años, tenemos la facilidad, la libertad de poder estudiar este mensaje. Así como ahora estamos estudiando, estamos en el estudio 594 horas de estudio. Aún ni siquiera llegamos al 50%. Seguiremos estudiando. Estamos estudiando solamente cómo la mensajera del Señor estaba presentando este mensaje. Pero ya muy pronto comenzaremos a estudiar cómo presentó el pastor E.J. Waggoner y cómo presentó el pastor Alonso T. Jones. Ellos también dejaron escritos sus sermones, escrito en los libros que ellos escribieron, los cuales solamente están basados en la Biblia, y pronto comenzaremos a estudiar. Este mensaje se presentó desde 3 puntos de vista para que sea completo, pero fue rechazado. Porque si hubiera sido aceptado, ¿qué hubiera acontecido? Los creyentes hubieran recibido una nueva vida, nuevo Espíritu Santo, nuevo carácter, el amor de Dios, corazón nuevo, mente nueva, fe nueva, todo nuevo. Y hubieran salido al mundo, dice, como atalayas, como mensajeros, hubieran iluminado el mundo con este mensaje, y Cristo ya hubiera venido. Pero el hecho de que el mundo no ha escuchado todavía este mensaje, entonces no se ha dado el fuerte pregón, no se ha recibido la lluvia tardía, eso indica que este mensaje todavía está allí. Nosotros necesitamos recuperarlo. Por eso estamos estudiando todos los días. Y la mensaje del Señor termina diciendo: Dios ha dado pruebas suficientes de su fe, y es sólo la terquedad del corazón natural lo que les impide reconocer la luz. El yo, el ego, también se lo llama el corazón natural. El corazón natural, con su mente natural, nunca va a aceptar este mensaje. El corazón natural, la mente natural, el ser humano natural, nunca va a aceptar
de que él no puede obedecer, de que él no puede predicar, de que él no puede vivir bien, de que él no puede ser perfecto. Siempre el ser humano natural dice: yo puedo, yo tengo educación, yo puedo predicar, yo sé psicología, yo puedo mejorar mi carácter, yo puedo ser buen religioso como los fariseos. No quiere humillarse. Yo tengo mi iglesia, dice, es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, somos nosotros, dice. Pero si Jesús estuviera en esta tierra, ¿qué les diría a esos religiosos orgullosos? Les diría como les dijo a los orgullosos judíos, porque los judíos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, Isaac, Jacob. Y Jesús, ¿qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo están haciendo, y no están en la verdad, porque el diablo es mentiroso. Si ustedes fueran hijos de Abraham, les dijo, ustedes se gozarían y me recibirían, y ustedes aceptarían mi llamado, porque Abraham se gozó, dice, cuando 2 ángeles y Jesús mismo les visitó en el desierto. Abraham fue a llamarlos, los recibió. Y ustedes, ¿por qué no me reciben?, les dijo Jesús a los judíos. Entonces no son el pueblo de Dios, no son la iglesia de Dios, no son verdaderos seguidores, hijos de Dios, les dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El mundo religioso está siguiendo el mismo camino. Rechazar la verdadera salvación, el mayor regalo, el mayor milagro que Dios ha dispuesto. ¿Por qué no podemos humillarnos y decir: Señor, yo renuncio a mi yo, a mi ego, renuncio al viejo hombre, renuncio al hombre natural nacido de carne y sangre? Estoy dispuesto a morir con toda mi educación, con toda mi justicia propia, con todas mis riquezas, con todo lo que tengo y lo que soy, para que tú puedas, Señor, darme una nueva vida espiritual. Para que ahora en este mundo pueda ser tu siervo, un instrumento en tus manos. Para que en este tiempo yo pueda ser, Señor, un administrador nada más. El verdadero cristiano no es dueño de su vida. El verdadero cristiano no es dueño de sus talentos. El verdadero cristiano no es dueño del tiempo, ni es dueño de las riquezas, de las pertenencias, bienes. Debe ser un mayordomo. San Lucas capítulo 16. Pero solo que la Biblia presenta mayordomos fieles y infieles. Los infieles se apropian de la nueva vida que Cristo les da, se apropian del tiempo. 6 días, dice, para mí, 1 día solamente para ti. Se apropian de los talentos. No, mis talentos, mis habilidades, debo usarlo, dice, para servir al mundo, para trabajar para el mundo. Solo 1 día nomás voy a trabajar para ti, el sábado. Y si hablamos de los bienes, riquezas, tesoros, dice, solamente te voy a dar 10%, dice. El resto es para mí, para mi comodidad, para mis bienes, para atesorarlo en casas, en propiedades, en negocios, en el banco de este mundo. A eso se llama cristiano egoísta. Su corazón no ha cambiado, su mente no ha cambiado. Es que no ha entregado a Cristo su corazón, no ha entregado a Cristo su mente, su voluntad. El hombre natural no se ha entregado a Cristo y no ha entregado todo lo que tiene. Entonces el Espíritu Santo no va a entrar al corazón, no va a entrar Cristo a la mente y no
va a empezar una restauración, una nueva creación, una total transformación. Y el Espíritu Santo no va a morar en un corazón egoísta. Por eso termina diciendo, Dios no obliga a ningún hombre a servirle. Solamente los líderes a veces obligan con amenazas. Dicen en las iglesias, tenemos que salir a predicar, si ustedes no salen, se van a perder. Otros dicen, si tú no sales a predicar, ya no vas a tener derechos en la iglesia. Pero Dios no obliga a ningún hombre a servirle. Dios no obliga a ningún hombre a obedecer la ley, la Biblia. Dios no obliga a ningún hombre a predicar el Evangelio, no. Primero Dios quiere cambiar su vida. Quiere darle nueva vida. Llenarle de su espíritu. Llenarle de su amor. Entonces la nueva criatura, impulsado por el amor, dirigido por el Espíritu, naturalmente saldrá a predicar, a servir a Dios. Será algo natural, porque tiene naturaleza divina. Su naturaleza humana solo es un instrumento, como un medio nada más. El que obra es la naturaleza divina. A eso Pablo en Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5, allí habla del hombre carnal, el hombre espiritual. El hombre carnal está crucificado, subyugado, y cualquier rato puede levantarse. Así como en la historia de la iglesia primitiva de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, una familia consagrado, aceptaron el Evangelio, la salvación, entregaron su vida a Cristo, al Espíritu, y el Espíritu transformó su vida, y el Espíritu les llevó a la decisión ahora también de dedicar sus bienes al servicio del Evangelio, para predicar el Evangelio, y bajo la dirección del Espíritu Santo prometieron vender todo lo que tenían y traerlo para predicar el Evangelio juntamente con sus vidas. Pero el viejo hombre, el hombre natural, el ego, la mente natural se levantó y dijo, es mucho el dinero, solo entregaremos una parte, la mitad, quién sabe. ¿Y qué pasó? Actuar, tomar la decisión uno mismo, es pecado. Perdieron la confianza en Dios, en el Espíritu, y actuaron humanamente, egoístamente, y pecaron. Y la paga del pecado es muerte, y ellos, para advertencia de las futuras generaciones, murieron ambos. La paga del pecado. Así es la vida cristiana. Si usted, hermano, se ha bautizado, ha entregado su vida a Cristo, ha hecho un pacto, usted desea la salvación, usted desea vivir verdaderamente para Dios, usted desea tener un carácter perfecto, santo, consagrado, usted quiere tener el amor de Cristo, entonces cada día renueve su pacto, no dé lugar al yo, no dé lugar al hombre carnal, no siga sus planes, no siga sus deseos, no siga su voluntad. Cada día entregue su vida a Cristo y póngase en las manos de Dios y diga al Señor, estoy dispuesto hoy, alegremente, de todo corazón, a realizar los trabajos que tú me pongas. Y se cumplirá lo que Pablo dice. Hagan, dice, todo lo que venga a la mano para hacer según tus fuerzas. Dios te va a dar trabajo. Dios sabe. No hay una ley, no hay un mandato para todos, para decir, esto hagan, esto no hagan. No, no existe. El Espíritu sabe a cada uno qué trabajo darle.
Así como un padre sabe dar a sus hijos buenas dádivas, sabe dar a sus hijos, si le da un trabajo, al hijo más pequeño le dará un trabajo más suave, de acuerdo a su fuerza. Al hijo más fuerte le dará un trabajo más fuerte, y al joven más fuerte le dará otro trabajo más fuerte. Así el Espíritu da a cada uno su obra, su trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo que da el Señor? La de predicar este Evangelio. Es el negocio, el trabajo de Dios. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, dice. Pero uno de los hijos dijo, sí, Señor, voy, y nunca fue. Eso se llama antiguo pacto. Confiar que podía trabajar y no puede trabajar. Pero el que dijo, Señor, no puedo, porque soy ser humano pecador, pero estoy dispuesto, Señor. Y el Espíritu Santo lo llevó a trabajar para gloria de Dios. Así es la vida cristiana. No hay que dar lugar a la carne. Eso es vivir sin hacer nuestra voluntad. El Espíritu Santo nos hará predicar en nuestro trabajo. Si el Evangelio nos sorprendió en el estudio, en el trabajo de este mundo, allí mismo nos hará predicar, nos hará hablar, pondrá las palabras. Pero llegará el momento en que también el Espíritu Santo nos liberará de los estudios, de los trabajos de este mundo, así como Jesús. Jesús, cuando se bautizó, dejó la carpintería. Los discípulos dejaron las redes. Pablo dejó de trabajar para el Sanedrín, para los religiosos de ese entonces. Así el Espíritu Santo nos desprenderá para trabajar al 100% como ministros del Evangelio, porque el verdadero creyente nace en el reino de Dios como misionero. Sigamos leyendo. Cada alma debe decidir por sí mismo si caerá o no sobre la roca y se romperá. El que acepta a Cristo, que es la roca, su vida carnal queda roto, su yo queda roto, su hombre natural queda roto. El hombre viejo está roto, está quebrado, ya no sirve para nada. Es decir, no sirve el hombre viejo, el yo, para obedecer, para cumplir la religión, para predicar el Evangelio y para vivir bien, no sirve. Debe estar como crucificado, como muerto, debe estar subyugado. Ahora sí, el nuevo hombre. Por eso dice, el cielo está asombrado al ver la estupidez espiritual que ha prevalecido, dice, ¿cuándo? En 1888, cuando por primera vez se predicó este mensaje. Los adventistas dijeron, nosotros somos teólogos, hombres preparados, nosotros predicamos la justificación por la fe. Es posible que hayan predicado y hoy también que se siga predicando, pero otra cosa es vivir la justificación por la fe, tener el carácter de Cristo, el poder de Cristo, la vida de Cristo. Ustedes necesitan individualmente, les dijo en 1888, abrir sus corazones orgullosos al Espíritu de Dios. Hoy necesitamos humillarnos, el cuarto requisito que hemos estudiado. El quinto, arrepentimiento, y el sexto, quebrantamiento de espíritu necesitamos. O en otras palabras, como Pablo dijo, miserable hombre de mí, soy ciego, soy desnudo, soy ignorante en estas cosas, Señor. Necesitan tener vuestra habilidad intelectual santificada al servicio de Dios. El que recibe la mente de Cristo santificada se dedicará, dice, al servicio de Dios.
el poder transformador de Dios debe estar sobre vosotros para que vuestras mentes puedan ser renovados por el Espíritu Santo, que puedan tener la mente de Cristo. ¿Cuántos quisiéramos tener la mente de Cristo? Un joven, una señorita que está estudiando en la universidad, si con su mente natural, con su mente humana, estudia, aprende, se especializa en las ciencias, ¿y cómo sería si tuvieran la mente de Cristo? La Biblia dice, serían 10 veces mucho más de lo que son ahora. Porque Daniel y sus compañeros en Babilonia que estudiaron eran 10 veces mejor en sabiduría, en mente, en conocimiento, en todo. Pero el ser humano egoísta le gusta conformarse con lo poco que sabe, con lo poco que ha aprendido. Cristo en el corazón es el golpe de muerte a todo nuestro amor propio. El egoísmo, la codicia, que es idolatría, conducen a un hombre a desear ser su propio salvador y a confiar orgullosamente en su propia capacidad humana finita y sus méritos para la salvación. El yo lleva a confiar en uno mismo. Tú puedes, dice, salvarte. Tú puedes, dice, obedecer a Dios. Tú puedes predicar. Pero el hombre carnal no puede. Y si puede, predica mal. Si puede, ama mal. Su amor se acaba. Si puede, obedece mal. Va a fallar todos los días si lo hace, y será para él la pérdida eterna en el futuro. Será como los ciegos que conducen a otros ciegos, ambos caerán en el hoyo, dice el sabio Salomón. La obra del Espíritu Santo en el corazón es romper y expulsar el amor propio, esta elevada aprobación del yo y de ese espíritu acusador. El templo del alma debe ser vaciado y purificado de su profanación moral, para que Jesús pueda encontrar espacio para permanecer en el alma como un invitado de honor, que el testigo puro y verdadero pueda ser el poder ejercido en una vida santa. Entonces Cristo es revelado en el corazón y por la fe las victorias preciosas se ganan. Cuando tenemos una vida santa, Cristo mora en el corazón por su Espíritu, tendremos una vida santa, viviremos la vida de Cristo. Eso no quiere decir que el yo, el viejo hombre, el hombre natural ya es santo, no. El viejo hombre sigue siendo pecaminoso, debe morir. Cristo ofrece nueva vida santa, nueva vida obediente, nueva vida que predique el Evangelio. No el hombre viejo. El hombre viejo debe estar en el polvo humillado. Esa es la salvación por medio de la justicia de Cristo. Que Dios pueda bendecir su palabra y estas palabras puedan tener poder en nuestra mente y nuestro yo, nuestro orgullo pueda ser humillado hasta el polvo y Dios puede comenzar una nueva obra en nosotros. Ahora sí será fácil cumplir la ley, fácil cumplir los consejos de la Biblia, del Espíritu, profecía. Ahora sí será fácil predicar el Evangelio, fácil dejar el mundo, fácil renunciar a todas las cosas de este mundo y abandonar. Será fácil ser llevado por el Espíritu Santo al campo, a los puestos de avanzada, y ser educado en la obra médico-misionera, y será fácil venir a las ciudades con semblantes iluminados, de 2 en 2, de 3 en 3 en grupos, para dar el fuerte pregón. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén. Así sea, Señor. Hasta el próximo estudio, según tu voluntad.